Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar cristales plásticos iónicos para revolucionar los sistemas de refrigeración. Hablamos con Josep Lluís Tamarit. En estos momentos estoy sentado en mi estudio de grabación, disfrutando de una temperatura muy agradable. Mientras, en el exterior, hace un frío tremendo. Hay un aparato que consigue ese milagro mediante un sistema muy ingenioso que extrae el calor del exterior y lo inyecta en mi estancia. En el frigorífico que hay en mi cocina tiene lugar un milagro semejante. Su motor extrae el calor del interior y lo expulsa fuera, dejando que en el frigorífico la temperatura descienda y permita conservar los alimentos. Si lo pensáis bien, es un proceso contra natura. Al fin y al cabo, lo natural es que el calor fluya desde el lado más caliente al más frío, y no al revés. Pero la tecnología lo consigue con el aporte de energía eléctrica a un motor que unas veces comprime un gas muy especial hasta licuarlo, obligándolo a desprender calor, y otras disminuye la presión de ese gas licuado para que se evapore y absorba el calor del ambiente. Ahora bien, esos gases no están libres de inconvenientes, porque es inevitable que se produzcan fugas que los liberen al medio ambiente y allí contribuyen, entre otras cosas, a incrementar el efecto invernadero. Una alternativa prometedora consiste en utilizar los llamados cristales plásticos iónicos. Son estructuras en estado sólido, flexibles y con propiedades térmicas únicas. Josep Lluís Tamarit, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos, y su equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña, investiga estos materiales como una alternativa muy prometedora y sostenible para frigoríficos, sistemas de aire acondicionado o de calefacción. Hablamos con Josep Lluís Tamarit. Es investigador en el grupo de caracterización de materiales en el Centro de Ciencia e Ingeniería Multiescala de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha publicado recientemente un artículo en Science. Es un artículo de revisión en el que habla de unos materiales muy especiales. Ante todo, un saludo. Josep Lluís, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, en el artículo se habla de materiales plásticos iónicos, unos materiales que posiblemente se puedan aplicar a los sistemas de refrigeración, pero quizás deberíamos empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo funcionan esos sistemas para que así podamos entender qué aportan esos nuevos materiales? En primer lugar, una pequeña introducción sobre el campo de la refrigeración. Como todos sabéis, tenemos un problema planetario que es el calentamiento global. Este calentamiento global, sobre todo, se produce por el consumo que tenemos exagerado en particular de quemar, vamos a decirlo así, fuel, de cualquier tipo. Eso emite CO2 y el CO2 tiene un problema, y es que genera lo que se llama gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que está pasando? Que el número de sistemas de aire acondicionado está aumentando. Y cuanto más aumenta, como generamos más efecto invernadero, y por lo tanto es un pez que se muerde la cola. Un cálculo muy, muy aproximado. Actualmente hay unos 2,3 billones americanos, es decir, serían 2,3 por 1.000 millones de aires acondicionados en el planeta.
y se prevé que esto se multiplique por 2 como mínimo en los próximos 15 años. Bueno, ¿cómo funcionan estos sistemas de refrigeración? En general funcionan a través de intercambiar calor, es decir, si estamos en una habitación, en un edificio, lo que hacen es extraer calor de este edificio a base de consumir. O una nevera, por ejemplo, lo que hacemos es extraer calor del interior y dar el calor o extraer el calor hacia la habitación, hacia la cocina donde esté ese frigorífico. Entonces, las sustancias o el ciclo que permite hacer eso contiene una sustancia que lo que hace es pasar de líquido a vapor. Ese efecto de líquido a vapor es altamente energético. Todos sabemos que cuando ponemos una olla con agua a hervir en la cocina, pues cuando llega a 100 grados, ahí empieza a hervir y vemos las bombollas que salen. Pues eso es un efecto que se llama paso de líquido a vapor, vaporización. Y ese efecto, como digo, es altamente energético. Entonces, estos sistemas de refrigeración actual utilizan sustancias, en particular una que se llama el R134A, pero esto es un detalle, que lo que hacen es simplemente un ciclo en que esa sustancia va vaporizando, en ese momento absorbe calor dentro de la nevera y después licúa, un momento en el que la calor que había absorbido antes la cede al exterior. Si uno mira por detrás de una nevera, ve, aparte de mucho polvo y muchas cosas, pues allí ve simplemente una rejilla que lo que es un intercambiador de calor para acelerar la transmisión de calor hacia el exterior. Tradicionalmente, todos los sistemas de aire acondicionado e incluso lo que ahora se llama bombas de calor, que tenemos muchos en casa, es decir, que en verano te dan aire acondicionado y en invierno la misma máquina te da calefacción. En este momento tengo yo una funcionando a mi espalda, vale, pues, que es la que me permite precisamente estar aquí a una temperatura agradable porque fuera hace 0 grados. Exacto, pues seguramente en verano la misma máquina te permite obtener aire acondicionado. Esto es, bueno, es un ciclo termodinámico que, como seguramente sabrás, esto no es gratis. Es decir, para que funcione tienes que aportar una cierta energía. Y esa energía es pues que o lo tienes enchufado a la corriente eléctrica o lo tienes vía gas. O sea que entonces el funcionamiento de la bomba del calor es básicamente el mismo que el frigorífico. Exactamente el mismo, sí. Exactamente el mismo, ¿no? O sea que lo que ocurre es que en este caso lo que hace es recoger el calor de fuera, aunque fuera a menos temperatura, y meterlo dentro, ¿no? Y calentar mi habitación, ¿no? Correcto. Ajá. Sí, esto es la diferencia entre, no sé si os acordáis, aquellas estufas antiguas que eran una resistencia que se ponía roja, pues aquello, si tú querías obtener 1000 julios por segundo, 1000 watts, pues de la corriente extraía 1000 watts. La diferencia de estas bombas de calor es que tú no solo obtienes lo que gastas, sino que obtienes también calor que extraes del exterior. Mientras los ministros de Hacienda no sean físicos, ese calor que extraes del exterior no paga impuestos. Y eso es importante porque extraes una parte del exterior que tú utilizas, no solo lo que estás consumiendo. Sí, efectivamente, ahí decías los sistemas tradicionales de una resistencia, tienes que suministrar energía eléctrica equivalente a la que obtienes. Bueno, siempre se pierde algo, con lo que peor. Y en cambio estos sistemas consumen mucho menos, y eso lo compruebo yo en la factura de la luz todos los meses. No tiene nada que ver eso con el antiguo radiador que yo ponía en la habitación. Exactamente. Entonces, lo único que hace la diferencia entre el verano y el invierno, cuando lo utilizas como aire acondicionado o como bomba de calor, es que él cambia hacia dónde da el calor o hacia dónde lo envía. Pero el ciclo termodinámico es exactamente lo mismo. Entonces, el problema de todos estos aparatos es la sustancia que utilizan, que tradicionalmente, desde que se inventó la nevera, y en esto podemos decir que la tecnología ha ganado un poco en eficiencia, pero no ha tenido ninguna revolución que haya cambiado toda la tecnología que se aplica en estos sistemas, es la misma. Y utilizan una sustancia que tiene un problema. Si nosotros tiramos la nevera o cambiamos el aire acondicionado,
lo que en teoría se debería de hacer es extraer ese fluido que permite recorrer el ciclo termodinámico y utilizarlo para nuevas producciones. Pero esto es idealmente. Todos sabemos que el tema de los residuos es un tema muy complicado. En muchos casos pues, se tira el aparato, se tira la nevera y no se tiene cuidado de extraer este fluido. Esto es lo que pasa la mayoría de las veces. Además, los sistemas tienen fugas, estamos acostumbrados a tener que llamar al técnico cada 5 años para que recargue el sistema con ese fluido, porque este fluido, como pasa a la fase de vapor, pues siempre pueden haber pequeñas fugas y eso hace que esto se escape a la atmósfera y el poder de efecto invernadero que tienen estos gases es del orden de 1000 veces el que tiene el CO2. Bueno, tengo entendido que precisamente ahí los clorofluorocarbonados, que eran los que se utilizaban inicialmente, creo que ha cambiado ahora, esos fueron los que tuvieron ese problema, los que crearon ese problema enorme con el agujero de ozono, ¿no? O sea, exacto. Entonces, para solucionar el problema de ozono, esto parece que el agujero de ozono se está cerrando, había los clorofluorocarbonados, después los hidrofluorocarbonados y ahora se utilizan unas moléculas que son derivados del freón. Son unas moléculas muy simples, pero que tienen una transición, un calor de intercambio entre la fase líquida y vapor muy alta. Pero claro, no dejan de ser gases con efecto invernadero. O sea que esos fluidos a temperatura ambiente son gases, ¿no? Lo que hace el frigorífico es que cuando se comprime ese gas se licúa y al licuarse desprende calor, que eso lo haría fuera del frigorífico. Luego ese líquido pasa dentro del frigorífico, se expande, se convierte en gas y absorbe el calor de dentro del frigorífico. Claro, eso es una ventaja porque está jugando uno con el calor que ya existente fuera y simplemente lo está cambiando de lugar, ¿no? Correcto. Frente a lo que decíamos de la estufa de calefacción eléctrica, que ahí hay que calentar sí o sí la resistencia, ¿no? Exactamente. Ya, vale. O sea que normalmente son gases. Si tiramos el frigorífico y se libera ese gas pasa a la atmósfera y se convierte en un gas de efecto invernadero. Correcto. Sí. Bien. Este ciclo, que es un ciclo termodinámico, se hace a base de cambios de temperatura y cambios de presión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la presión, el campo que produce la transición. Moviendo esa presión, pues tú tienes cambios. Es decir, si tú en casa pones a hervir agua, pues te hervirá a 100 grados. Si te vas al Machu Picchu, a mucha altura, pues el agua te va a hervir a 80 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de la presión, la temperatura en la que obtienes el cambio es diferente. Sí. Había un profesor mío que decía que era muy difícil hacer un huevo duro en la cima del Machu Picchu o en la cima del Everest. Él ponía todavía más alta la montaña, ¿no? Claro, porque la temperatura de cocción no es 100 grados, claro, 80. En ese caso el huevo todavía tarda en hacerse, en producirse esa reacción. Si quieres servir patatas, pues allí tienes que estar mucho más. Y por mucho que tú aportes energía para hervir ese agua hervirá a 80 grados, no hervirá a 100. Claro. O sea que ahí la presión es un factor importantísimo en todo este proceso. Determinante. Por ejemplo, cuando tú fundes hielo a presión normal, esto pasa a 0 grados. En el caso de la transición entre la fase sólida del hielo y el agua líquida, si tú aumentas la presión, esto cambia. Es decir, se obtiene a más baja temperatura. O sea, a una presión de, vamos a poner, 100 atmósferas, el hielo pasaría agua a una temperatura que sería de -1 grado centígrado. ¿Vale? Es decir, que depende del tipo de transición, la presión aumenta la temperatura o la presión puede disminuir la temperatura. Sí, bueno, ahí hay un efecto muy curioso que a mí me contaban en una ocasión y es que los patinadores pueden patinar sobre hielo porque la presión que ejercen los patines derriten el hielo, ¿no? Aunque el hielo en condiciones normales sea sólido, esa presión hace que se cree una cámara de agua ahí que es sobre la que se deslizan, ¿no? Exacto, porque la presión hace que la temperatura de fusión sea más baja. O, por ejemplo, cuando tienes en invierno una fuerte nevada y tienes las casas estas de montaña con una cierta pendiente, si te fijas, ahí cuando se acaba el tejado, hay unos hierros, que a veces son como decorativos, que
no están para decorar, porque esas placas de hielo van a fundir por el peso del propio hielo que va a aumentar la presión, van a fundir en la parte más baja, es decir, en contacto con el tejado. Y eso para que, sí, como pasa esto, para que no caiga toda la placa de hielo entera, lo que se pone esos pequeños hierrecitos que decoran un poco para que puedan cortar o retener un poco la placa, porque eso siempre va a fundir por la parte inferior. Claro, o sea, y se produce un efecto de patinaje de la placa entera. Claro, Exacto, claro. exacto. Qué curioso. Y por eso los patines son muy finos, son cuchillas. Ajá, para aumentar porque la presión. es fuerza dividido por superficie. Entonces, la fuerza pues es tu peso y la superficie, cuanto más fino sea el patín, más presión habrá allí. Veo que está todo conectado. Sí. Al final la física o la termodinámica está en todos los sitios. Bien, has descrito un método de enfriamiento, pero hay otros, ¿no? Correcto. En vez de actuar mediante un cambio de presión, actuar mediante otros cambios de otras magnitudes. Que esto sería un poco más complicado, porque sería, por ejemplo, el campo magnético, el campo eléctrico, etc. Y eso, pues, son unos efectos que se llaman magnetocalórico, electrocalórico, o también a base de estirar, que se llama elastocalórico. Entonces, nosotros en 2010 publicamos un artículo en Nature Materials, donde proponíamos el efecto barocalórico. Es decir, cómo intercambiar calor mediante un ciclo termodinámico en el que, modificando la presión, podrías intercambiar calor, pero con una diferencia fundamental con lo que tradicionalmente se conocía de estos sistemas que pasan de líquido a vapor y al revés, que era en transiciones sólido-sólido. En transiciones sólido-sólido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno tiene una cierta molécula, un cierto material formado por ciertos átomos, esos átomos se ordenan en el espacio de una manera determinada. Esa unidad que se ordena es la que se repite a lo largo de todo el sólido. Por ejemplo, pues, el agua, H2O, pues, tiene una cierta estructura a presión normal y por debajo de 0 grados. Pero si uno mira en presión, no solo a presión normal, sino a diferentes presiones, el agua, el H2O, tiene del orden de 24 o 25 formas diferentes de ordenarse. Es decir, que la estructura cristalina es diferente. Esto es genérico para todos los materiales y en el caso de lo que son moléculas orgánicas, esto es muy típico. Entonces, cada forma diferente de ordenarse las moléculas en una estructura tridimensional se llama polimorfo. Pongo un ejemplo muy cotidiano, el paracetamol, que todos tomamos. El paracetamol tiene dos formas sólidas, con dos estructuras diferentes. La molécula es la misma, pero la forma de ordenarse en el espacio es diferente. O sea que es una cuestión de disposición, digamos, de esas moléculas unas respecto a otras, que se pueden ordenar de una manera u otra distinta, y eso hace también que las distancias entre las moléculas varíen, entiendo, ¿no? Las distancias y, sobre todo, la orientación relativa entre ellas. Y la orientación relativa, ya. O sea que tenemos un mismo sólido, pero puede ser de dos formas mirando molécula a molécula diferente, ¿no? Exacto. La molécula no cambia en sí. Pero la colocación entre moléculas sí. Exacto. Hay casos en que las moléculas pues, son relativamente más grandes y pueden deformarse en algún sitio. Pueden cambiar alguna orientación del enlace. Pero, para simplificar, la molécula es la misma, pero la manera en que se ordena en el espacio, por ejemplo, cogemos un cubo de aristas iguales y en cada esquina ponemos una molécula. Eso sería lo que nosotros llamamos en física una red cúbica. Pero esto es una de las simetrías posibles. En cada esquina de estas, la molécula se puede orientar de manera diferente.
Claro, puede formar cubos, puede formar icosaedros, qué sé yo, otra serie de figuras geométricas y ordenarse. Eso son por las atracciones propias entre las moléculas, ¿no? La disposición que encuentran entre ellas. Sí, hay un balance entre la temperatura y la presión que hace que unos determinados polimorfos sean más estables que otros. Esto en el campo de los medicamentos es todo un mundo, porque en función de cuánto estable es un polimorfo, cuanto menos estable es, más soluble es. Entonces, esto es crítico, porque cuando tú tienes que calcular la dosis que vas a suministrar de un cierto medicamento, tienes que estar muy seguro de en qué fase sólida está, porque dependiendo de la que esté, la solubilidad va a ser diferente. Entonces, si yo calculo mal la solubilidad porque me equivoco de polimorfo, a lo mejor tú te tomas, no es el caso del paracetamol, porque los dos polimorfos tienen una solubilidad muy similar, pero podría ser que un polimorfo tuviera una solubilidad muy grande y el otro muy pequeña. Si la tiene muy grande y tú te tomas ese medicamento en esa fase, podría ser que tuvieras una sobredosis. Y al contrario, si resulta que es muy poco soluble, te estás tomando algo que no se va a disolver y tal como lo tomas, lo vas a extraer. Lo vas a eliminar. Claro, claro, claro. A partir de ahora podemos mirar los sólidos, pero no decir esto es sólido o líquido o gaseoso, sino que aquí hay un montón de posibilidades de las que no se suele hablar, ¿no? Y esas posibilidades son las que vosotros explotáis con esos cristales, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ya para centrarnos en el caso este particular, hay unos materiales que se llaman cristales plásticos. Entonces, los cristales plásticos son simplemente, o en general, moléculas orgánicas que cuando estás a baja temperatura puede ser 10 o menos 100, Hablo, es un término relativo. Cuando estás a baja temperatura, tienen un estado en que las moléculas están perfectamente ordenadas. ¿De acuerdo? Puedes tener una red en que las moléculas están quietas, vamos a decirlo así dinámicamente. Y tú vas haciendo fotos y ves que las moléculas no se mueven. En el caso de que pudiéramos hacer fotos de moléculas, que de momento no llegamos a esa resolución. Entonces, a presión normal aumentamos la temperatura de este sólido y llega un momento en que ocurre una transición, que no es la difusión. Este sólido no pasa a la fase líquida, sino que pasa por una fase intermedia. Esa fase intermedia consiste en una estructura que también es sólida, que también se repite en el espacio, pero con una particularidad muy importante, y es que las moléculas se encuentran en determinadas posiciones, pero están girando. Es decir, ya no tienen un orden estático, tienen un orden de posición, pero la orientación de la molécula cambia con el tiempo. Eso lo que hace es que el calor, lo mismo que tenemos un calor que llamamos de cambio de estado, de cambio de fase, cuando pasas de líquido a vapor o de sólido a líquido, cuando pasas de este sólido ordenado a este sólido desordenado, que se llama fase plástica, el calor intercambiado por el material es muy alto. ¿De acuerdo? Si después esa fase desordenada orientacionalmente, esa fase plástica, la continúas calentando, llega un momento en que se destruye ese orden que tienes tridimensional y pasa a la fase líquida. Ajá, o sea que primero se calienta, al calentarse, digamos que, claro, al final el calor es movimiento. O sea que lo que hace es aumentar el movimiento de esas moléculas. Es energía térmica que permite moverse. Claro, ese calor se ha convertido en movimiento de las moléculas, pero no se rompe la estructura. Sí, cambia, pero no se rompe. Cambia, pero no se rompe. Y ya si lo seguimos calentando es cuando ya cada molécula, digamos, tira por su lado, ¿no? Exactamente. Y se crea pues un líquido, ¿no? Exacto, donde las moléculas espacialmente no están ordenadas. Esto es un cristal plástico en general. Seguramente tu audiencia ha oído hablar de los cristales líquidos. Este es un caso parecido, pero un poco diferente. En un cristal líquido tú tienes a baja temperatura una fase perfectamente ordenada de las moléculas, no se mueven, están ordenadas tridimensionalmente, y cuando calientas hay un cambio en que las moléculas quedan todas con la misma orientación, pero se rompe ese orden tridimensional.
Pues ahí sería un cambio que pasaría de una fase completamente ordenada a baja temperatura a una fase que está desordenada en posición, pero ordenada en orientación. Los cristales plásticos son lo contrario. Mantienes un orden tridimensional en posición, pero las moléculas en cada punto están dando vueltas, vamos a decirlo así, están girando. O sea que si en un caso tenemos un cubo, en el primer caso que comentabas, el cubo se deshace, cambia de la distancia entre las moléculas y entonces pierde ese orden, ¿no? Y en el otro caso mantiene el orden, pero lo que pasa es que los vértices del cubo se están moviendo, ¿no? Exacto, sí. A ver, el cubo a baja temperatura puede ser un cubo o una cosa diferente, ¿eh? Sí, puede ser, claro. El ejemplo del ejemplo cubo, fácil este. Sí, sí que es verdad que las fases plásticas generalmente en la fase plástica, donde están las moléculas desordenadas orientacionalmente, la red, ese orden tridimensional, tiene mucha simetría y muchas veces es un orden cúbico. Pero esto es en general, no se puede aplicar a todos los casos, ¿eh? Sí, cada sustancia lo vemos en los minerales, ¿no? Cada mineral cristaliza de una determinada manera y por eso vemos los distintos cristales. Exacto. O puedes tener calcita, aragonita, que está formado por la misma molécula, pero el orden es diferente. Bien, ¿cómo utilizáis estas propiedades para vuestra propuesta de generar, por ejemplo, calor? Nosotros en el 2010 publicamos la posibilidad de utilizar estas transiciones entre dos fases sólidas para intercambiar calor, modificando la presión, ¿eh? Entonces, en el 2019, un grupo chino y nosotros a la vez, fuimos los primeros que utilizamos fases plásticas, o sea, materiales que tenían estas fases de alta temperatura desordenadas, para este efecto que se llama el efecto barocalórico. Es decir, cómo intercambiar calor a base de modificar temperatura y presión, a base de realizar un ciclo termodinámico. Y este artículo que ha salido ahora en Science lo que hace es dar un paso más. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, claro, tú si tienes agua a presión normal, pues te va a fundir a 0 grados. Si tienes el agua y le pones 100 bares de presión, te va a fundir casi a -1. Pero esto no lo eliges tú. Esto lo elige la naturaleza. Entonces, si yo tengo un determinado cristal plástico con una determinada molécula, pues la transición, el cambio entre esa fase ordenada y esa fase desordenada en orientación tiene lugar a una temperatura. Cuando tú le aplicas presión, pues esa temperatura cambia. Pero ni eliges tú la temperatura, ni eliges tú el cambio que tiene ese sistema con la presión. Eso se rige por unas ciertas leyes termodinámicas que son las que son. Claro, o sea que cada sustancia tiene su propia respuesta ante la presión y su propia temperatura en la que se produce esa respuesta, ¿no? Correcto. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes una sustancia que tiene un cambio de fase, cambio de estado entre la fase ordenada y la fase plástica, que es muy, muy energético y por lo tanto, desde el punto de vista de un sistema de refrigeración te interesa, ¿no? A lo mejor resulta que esa sustancia tiene el cambio a 60 grados centígrados. Por lo tanto, no la puedes utilizar porque tú lo que quieres es que la nevera esté a 6, 8 grados y el congelador esté a -18. Entonces tienes que buscar materiales que estén en ese rango de temperatura. Claro, que funcionen ahí en ese margen. Sí. Exacto. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, vamos a ir probando materiales. Pero, claro, esto es aquello que decimos a veces que si lo acierto lo adivino, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo que este artículo de Science sí que da un paso más. Y entonces ellos proponen la utilización de lo que se llama cristales plásticos iónicos. Entonces, ¿en qué consiste esto? O sea, estos son cristales en que en vez de tener una molécula que tiene una carga neutra, lo que tienen es dos moléculas, una que es cargada positivamente y otra cargada negativamente, que forman la unidad. Y esa unidad es la que, o las dos, o cada una de ellas, cuando tengas el cambio de estado, va a girar, dando lugar a esa fase plástica desordenada. Pero estas dos unidades, el catión y el anión,
pueden ser o pueden tener una variabilidad molecular enorme. Es decir, que con una misma molécula positiva puedes ajustar con diferentes partes negativas de tal manera que eso puede, porque las interacciones van a ser diferentes, va a modificar la temperatura de transición. Entonces, de alguna manera, ellos lo que hacen es abren un abanico enorme a la posibilidad de sintetizar sustancias en que modificando una parte, la positiva, o otra parte, la negativa, puedas cambiar tú la temperatura de transición. Ajá. O sea que lo que están haciendo realmente es buscar una sustancia a base de cambios en la misma sustancia que funciona a la temperatura que nos interesa, ¿no? Bueno, en el mismo tipo de sustancia, porque ellos lo que cambian es una parte de la molécula. Claro. Ajá. Bien, entonces, sí. Claro, si yo necesito hacer un sistema de refrigeración y necesito que la sustancia tenga una temperatura de este cambio de estado a 0 o 5 grados, pues esto mira bien para un sistema de refrigeración. Por el contrario, muchas industrias utilizan lo que se llaman fuentes de calor. Por ejemplo, industrias que pueden necesitar hornos de temperatura para secar, yo que sé, me lo invento, tejidos o pieles o lo que sea. Pues actualmente la única manera de hacer esto es lo que se llaman quemadores de fuel. Que lo que hacen es, bueno, pues queman combustible para tener un sitio con alta temperatura. Pues eso es altamente ineficiente y sobre todo altamente contaminante en cuanto a emisión de CO2. Pues una manera de sustituir esto será lo que llamamos las bombas de calor, lo mismo que tú tienes ahora detrás tuyo, me decías. Entonces, si somos capaces de hacer bombas de calor, no con las sustancias que actualmente se utilizan, que tienen un problema de efecto invernadero alto, sino con sustancias que tengan estas transiciones entre dos fases sólidas, una ordenada y una desordenada, bueno, esto va a suponer dos cambios importantes. Una, vamos a eliminar el problema de emisión de gases con efecto invernadero. Y dos, y también importante, y es que, como todos sabéis, la densidad de un sólido es mucho mayor que la densidad de un líquido y mucho mayor que la densidad de un gas en general. Eso quiere decir que en vez de tener un circuito que vas a ver ahí en la nevera muy grande, tú al final lo que vas a tener es una pastilla que simplemente va a cambiar de estado con densidades relativamente similares, porque serán siempre densidades dentro del estado sólido, y no necesitarás estos montajes tan grandes que tienes ahora. Muy interesante. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Josep Lluís Tamarit. Es miembro del grupo de caracterización de materiales en el Departamento de Física del Centro de Ciencia e Ingeniería Multiescala de la Universidad Politécnica de Cataluña. Continuamos hablando con Josep Lluís Tamarit,
que, como hemos dicho, ha publicado recientemente en Science un artículo muy interesante que habla de los cristales plásticos iónicos. Es un artículo de revisión, digo, quiere decir que comenta los resultados de otro artículo que se publica también, que es un avance en esta materia. Bien, José Luis, hablabas de estos cristales y decías que una de las ventajas, o la ventaja fundamental que tiene, es que son sólidos, es decir, que basta con poner una pastilla y utilizar esa pastilla en lugar del fluido habitual que se utiliza en los frigoríficos y en los aparatos de aire acondicionado. Esa pastilla, pues, si se comprime, desprende calor, y si se deja que se recupere o se expande, entonces absorbe calor, y tiene la ventaja de que no deja de ser un sólido, y por lo tanto, si una nevera llega al final de su vida y digamos que la tiramos, no existe peligro de que se liberen gases, ¿no? Exacto. Digamos que la extracción de la pastilla va a ser fácil para cambiarla. Y si además la pastilla es de un material orgánico que no contamina, bueno, miel sobre hojuelas, claro. Pues bueno, aunque el proceso de reciclaje no sea efectivo al 100%, bueno, esto no te va a contaminar nada. O sea que a mí se me ocurre ahí un símil como si fueras una esponja, ¿no? O sea, una esponja, cuando la comprimes suelta agua, cuando la expandes absorbe agua. Lo que ocurre es que en este caso sería calor, ¿no? Correcto. Sí, es un buen símil, Pero para eso hace falta una sustancia que ocupe muy poco, o sea, dices una pastilla, o sea, realmente hemos reducido bastante, ¿no? Pero hace falta de todas formas un sistema que aumente la presión, claro, el motorcito es inevitable, ¿no? Ese es lo que nosotros llamamos el bottleneck, el cuello de botella está en la presión. Ajá. ¿Por qué? ¿Porque necesita presiones muy altas o qué? Ahí estamos, sí. De momento, vamos a decir que las presiones más bajas en las que somos capaces de hacer este ciclo son del orden de entre 800 y 1500 atmósferas, aunque se empiezan a ver sustancias en que podríamos bajar hasta el orden de 200, 300 atmósferas. Claro, el sistema que tú tienes en casa y que utilizan estos gases ahora, pues está en el orden de 30, 40 atmósferas. Vale. Entonces, claro, el sistema de presión es un sistema que encarece, de momento, la construcción de estos sistemas. Pero bueno, te voy a hacer un símil. El trabajo que publicamos nosotros en 2010, voy a poner números relativos que pueden no significar nada. En términos de intercambio de calor, vamos a poner un número 10, ¿vale? En el 2019, ese número pasó de 10 a 400. Y para que tengas una idea, el sistema que tú tienes ahora en casa está en el orden de 500. Estamos cerca. Es decir, que en una década nos hemos acercado muchísimo, con un hándicap, el de la presión. Nosotros continuamos necesitando presiones que son casi 10 veces más grandes. Eso es realmente un problema, porque un circuito de presión que aguante 400, 500, 800 atmósferas, bueno, pues necesita un tamaño de tubo, etcétera. Todo es más complicado en presión. Pues nada, lo que estamos intentando es encontrar estas sustancias que tienen una capacidad de intercambio de calor muy grande, que serían estos materiales que proponen estos australianos del artículo de Science, que puedas controlar tú simplemente cambiando partes de la molécula a qué temperatura quieres que eso suceda, y sobre todo que el cambio de la temperatura a la que tiene lugar esa transición cuando tú cambias la presión sea muy alto. De tal manera que con poca presión puedas cambiar mucho la temperatura y ese ciclo termodinámico sea mucho más eficiente. De todas formas, digamos, el calor se absorbe y se libera en el lugar en el que está la pastilla. Luego, ese calor, de alguna manera, hay que buscar la forma de llevarlo donde uno quiere, ¿no? En mi caso sería traerlo ahora dentro de la habitación. En el caso del frigorífico sería sacarlo del frigorífico y llevarlo fuera, ¿no? Pero eso tendrá que utilizar otro fluido intermedio, ¿no? O algo que lo transporte, ¿no?
Exacto. Eso Sí, ya sí. es lo de Esto menos. ya, bueno, depende del sistema. Cuando tienes un chip de ordenador, normalmente en el ordenador, pues lo que tienes es un intercambiador de calor, que son láminas metálicas, y tienes un ventilador. O sea, si tú pones el oído en tu torre de ordenador, sabrás que hay un ventilador. Si tu ordenador no tuviera dos o tres chips, sino que tuviera 40, incluso si pones el oído, verías que hay un sistema de agua, de refrigeración por agua, un sistema cerrado de refrigeración por agua, que al final hay un pequeño depósito que se enfría con un ventilador. O sea, si abres el ordenador, verás que hay una placa y la mayor parte del ordenador corresponde a cómo enfriamos, porque este es el gran problema de los ordenadores. Y no te digo nada los problemas de estos grandes clústeres que gastan una cantidad de aire acondicionado brutal. Pues ese intercambiador de calor que tienes en el ordenador es sumamente ineficiente, pero sumamente ineficiente. Entonces ahí hay otra vía posible de refrigeración en que también estamos trabajando. Vale, o sea que en estos momentos estos cristales plásticos iónicos están ahí, se puede ir acercando la temperatura de funcionamiento a la temperatura que necesitamos para un uso normal dentro de una vivienda, por ejemplo. Eso se puede hacer. Está ahí el problema de la presión, que es, imagino que será cuestión de seguir investigando los materiales hasta dar con uno que funcione a una presión que ya haga posible el que se pueda meter en un frigorífico, por ejemplo, y eso se está acercando, ¿no? O sea, que en un futuro podemos pensar que se puede conseguir ese cambio, que sería un cambio radical de los sistemas de refrigeración líquidos o de gas como ahora a sólido. Estoy convencido. Esto es cuestión de tiempo y tal como avanza la ciencia hoy en día, de poco tiempo. De poco tiempo. Por ejemplo, en este campo, bueno, como está pasando en muchos campos, la China está desbordando. Es decir, hoy en día el 60% de los trabajos que existen en lo que se llaman efectos calóricos se publica en China, porque están invirtiendo una cantidad de dinero impresionante. Yo siempre digo que cuanto más números de lotería compras, más probabilidad tienes de que te toque. Cuanto más inviertes en investigación, más probabilidad hay de que al final obtengas aquello que estás buscando. Entonces, bueno, es un tema de recursos y yo creo que en este caso sí que es verdad que la Comunidad Europea está haciendo un esfuerzo gigante invirtiendo dinero en todo lo que son este tipo de sistemas, ya sea con presión, ya sea con campo magnético, ya sea con campo eléctrico, se llama magnetocalórico, electrocalórico, elastocalórico, simplemente para encontrar soluciones al gran problema que tenemos, que al final el problema no es que tu nevera funcione mal, tu nevera ya funciona bien. Sí, sí. El problema que tenemos es el efecto invernadero. Claro, el efecto contaminante que hay acompañado. Sí, exacto. Sí, sí. ¿Que podemos a lo mejor llegar a solucionarlo en 10 años? Pues perfecto. El problema es cómo eso se va a extender al resto del mundo. Es decir, si Europa, invirtiendo mucho dinero en esto, consigue obtener sistemas eficientes y sin efecto invernadero, esto después hay que extenderlo, porque tu refrigerador contamina igual que el refrigerador que está en Sudáfrica. Y claro, los avances científicos no se introducen en el mercado de forma rápida. Claro, uno no va a cambiar el frigorífico de la noche a la mañana. Correcto. O sea, sí, te puedo esperará decir que se estropee y entonces producirá el cambio. Lo que pasa con los coches eléctricos, en fin, todas estas cosas. Sí, todo necesita un tiempo. Un tiempo. Pero bueno, decías que la mayor parte de la investigación se producía en China, pero ahí estáis vosotros. Ahí Science no llama a cualquiera para que haga un artículo de perspectiva como el que habéis hecho, que acompaña a este otro artículo que mencionabas. Sí, ¿no? sí. Yo diría que nosotros fuimos los precursores en 2010 y creo que somos un grupo, en este caso, líder mundialmente en este campo. Por ejemplo, el trabajo publicado en Science también es de australianos.
Es decir, que evidentemente hay grupos en Estados Unidos, en Europa, pero en China, que despertó hace poco en este campo, está invirtiendo muchos recursos. Y como digo, cuanto más inviertes, más neuronas hay que están pensando en el tema y contribuyendo al desarrollo. Bueno, pues hablemos del equipo, ¿no? Siempre que hago una entrevista a mí me gusta que comentéis, ¿no? Que habléis cómo se ha formado ese equipo, quiénes lo formáis, qué estáis haciendo, qué esperáis en un futuro. En fin, cuéntame, háblame del equipo con el que trabajas. Sí. Mira, el equipo que nos llamamos, somos un grupo que ya nos llamamos Grupo de Caracterización de Materiales. Aproximadamente está formado por unos 14 permanentes y 4 o 5 investigadores postdoctorales y alrededor de 18 estudiantes de doctorado. Tenemos diferentes líneas de investigación. Una es la que acabamos de comentar. Básicamente la persona que lleva el tema es Paul Lloveras, que es uno de los coautores del Science que hemos hecho. Después tenemos otra línea que es siempre nos movemos en el tema este de cambios de fase, cambios de estado, caracterización de materiales desordenados. Después hay otra parte del grupo que trabaja en temas de polimorfismo de medicamentos. Es aquello que comentábamos del paracetamol. Y en este campo, pues sí que tenemos algunas relaciones con industria farmacéutica, en la que intentamos ayudar en el desarrollo inicial de nuevos medicamentos, porque básicamente tienen un gran problema. El gran problema de los nuevos medicamentos es que las moléculas cada vez son más complejas. Y cuanto más compleja es una molécula, más difícil es disolverla. Y entonces hay que encontrar, ya no podemos hacer la típica pastilla de paracetamol que tiene una cantidad determinada de paracetamol y lo otro son simplemente algún excipiente que te ayuda a procesar el medicamento, sino que el gran problema es cómo disolvemos eso cuando nos tomamos ese medicamento. Pues la solubilidad es muy, muy baja y por lo tanto hay que encontrar otras maneras de procesar esa ingestión del medicamento para que actúe, digamos, como ha estado diseñado, ¿no? Como cuanto menos estable es una fase, más soluble es, idealmente, la mejor forma de tomar un medicamento sería lo que se llama la fase amorfa. ¿Qué es una fase amorfa? Es una fase completamente desordenada, en que no hay estructura ni nada. Sería como una fase líquida, pero que tiene una apariencia de sólido. Por ejemplo, si tienes una ventana en tu habitación, ese vidrio es fase líquida de óxido de silicio que han enfriado hasta temperatura ambiente, pero tú lo que tienes en la ventana es un líquido. A nivel molecular tienes un líquido. Esa es la fase menos estable que puedes tener y que la viscosidad es tal que es como de una fase sólida. El vidrio, por mucho que lo apretes, no fluye. Entonces, una estrategia es esta, es intentar formular la dosificación de medicamentos en fases amorfas. Ajá. O sea que lo que hay que evitar es por todos los medios que se formen cristales. Sí, porque no se van cuando te lo tomas no se van a disolver. No se van a disolver, claro. Entonces, claro, en el caso de lo que tienes en la ventana, no hay problema. Seguro que lo que no va a pasar es que un día llegues y veas que la ventana te ha cristalizado, porque la temperatura de fusión es altísima y por lo tanto la movilidad que tienes a temperatura ambiente de esas moléculas, ese óxido de silicio que tienes ahí, es tan pequeño que esto se va a quedar donde está. En el caso de los orgánicos, de lo que son las drogas, o sea, los medicamentos, este no es el caso. Las drogas, el medicamento puede fundir a 100, a 200 grados, pero no va a fundir a 10 grados. Por lo tanto, existe el riesgo de que cuando tú prepares el medicamento en esa fase amorfa, un día, simplemente por el transporte o porque en la farmacia está almacenada a una cierta temperatura, cristalice. Si cristaliza, toda la dosis que tú has calculado para ese medicamento no sirve para nada, porque pasa a fase sólida ordenada y el poder o la solubilidad de esa sustancia va a ser
y mucho, mucho más pequeña. Por lo tanto, te lo vas a tomar y no te va a hacer nada. Esto es un problema. Entonces, hay diferentes estrategias para conseguir que esas moléculas de ese medicamento no se ordenen. Por ejemplo, lo que se llama dispersión en polímeros que son biodegradables. Es decir, tú te vas a tomar, para hacer el símil con el paracetamol, en que no habrá una estructura cristalina, una fase ordenada del paracetamol, sino que habrán moléculas de paracetamol distribuidas, dispersadas en un polímero, de tal manera que impida que ese paracetamol cristalice, y cuando tú te lo tomes, el biopolímero se va a degradar y la solubilidad va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque tienes las moléculas separadas. Ya. O sea, necesitas ahí un intermediario que evita que se junten, ¿no? O que se ordenen. Exactamente, que se ordenen, exacto. Entonces, bueno, pues ahí también contribuimos. Otras veces simplemente no es un problema de solubilidad, sino que es simplemente que la industria farmacéutica, cuando fabrica un determinado medicamento, una determinada molécula, tiene diferentes polimorfos, diferentes formas en que eso se ordena en el espacio, pero solo uno de esos polimorfos es la fase estable. Entonces, ellos quieren saber cuál es esa fase estable y cuáles son las fases que son menos estables. Porque la estabilidad está ligada otra vez con la solubilidad. Si tú la produces en una fase que no es la estable, podría ser que durante el transporte o al cabo de 6 meses de prepararse, esa fase cambia la fase estable. Cambiaría la solubilidad a menos y por lo tanto la dosis calculada no serviría. ¿Ese problema ha ocurrido alguna vez con algún medicamento que se haya suministrado a lo largo de la historia? Muy, muy famoso, es un medicamento que servía, eran los años 90, para los enfermos de SIDA. Es un retroviral que cuando lo desarrolló una empresa americana, en aquel caso era Abbott, que para que tengas una idea, el desarrollo de ese medicamento costó 200.000 millones de dólares, y estamos hablando del año 90. Esto permitió hacer que las personas que tenían la enfermedad del SIDA no tuvieran que consumir tantos medicamentos para evitar infecciones, etcétera, y además eso actuaba como retroviral, sino que con un solo medicamento tenía suficiente. Pues ellos producieron ese medicamento, lo vendieron, pero al cabo de un año se empezó a morir la gente que tomaba ese medicamento. Y no era por efectos secundarios, porque esto está bastante controlado. Era simplemente porque ese medicamento, en la forma sólida en que se vendía, no era la forma estable. Y al cabo de un tiempo pasaba a una forma más estable. Esa forma más estable era menos soluble, de tal manera que cuando el enfermo se la tomaba, simplemente no se disolvía. Claro, no le hacía efecto ninguno porque no estaba realmente absorbiendo el medicamento. Exacto. Entonces, bueno, hay una frase muy famosa en este campo que dice que el número de fases sólidas que puedes obtener de una cierta molécula es directamente proporcional a la cantidad de dinero que inviertes para encontrarlo. Es decir, que una sustancia puede tener 2, 3, 4, 5, 6 polimorfos, simplemente búscalos. Pero claro, en el tema de medicamentos, este es un tema, bueno, de importancia brutal. ¿Por qué? Porque simplemente afecta directamente a la solubilidad y por lo tanto afecta a la dosis que tomas. Puede ser o sobredosis o simplemente una infradosis que haga que esto no te afecte para nada. Bueno, este también es otro campo del grupo. Después hay otra parte del grupo que trabaja en estas fases que comentamos amorfas, sin orden, como sería el vidrio de la ventana, pero en metales. Entonces, metales, ¿por qué? Porque las propiedades de esas fases en metales pueden ser mucho mejor para ciertas aplicaciones y por lo tanto ahí hay todo un campo. Puedes mejorar conductividad térmica, puedes mejorar dureza o flexibilidad, etcétera, etcétera. Y hay todo un campo de materiales amorfos metálicos que también tienen muchas aplicaciones. Y después finalmente hay otra parte del grupo
un poco más pequeña, o sea, 3 o 4 investigadores, que lo que hacen es estudiar estas fases de tipo amorfo, pero de materiales que se utilizaban hace 2.000, 3.000 o 5.000 años. Es decir, cerámicas antiguas, para ver simplemente cuál era la tecnología que se utilizaba en aquel momento para generar aquellos sistemas. Y realmente se puede observar que, a pesar de que evidentemente no conocían nada de la termodinámica de estos sistemas ni de la cristalografía, las técnicas que utilizaban, simplemente por aprendizaje de prueba y error, eran realmente bastante sofisticadas. Entonces, esta parte del grupo también lo que permite hacer es ayudar a restauración de tanto de pinturas como de cerámicas, etcétera. Porque lo que está haciendo es tener un conocimiento exhaustivo de cuál era el proceso utilizado y qué tipo de materiales y en qué fase se estaban utilizando. Y eso en el campo de la restauración también es muy importante. Ya ves que esto pueden parecer temas muy diferentes, pero al final, si tengo que hacer un saco y ponerle nombre al saco, yo diría caracterización de materiales que tienen fases desordenadas. Y con eso vamos a aplicarlo a diferentes campos. Bueno, estás mencionando una serie de campos que vamos a ir contactando con algunas de esas personas para que nos lo cuenten con detalle como estás haciendo tú ahora. Perfecto, perfecto. Esto es solo nuestro grupo, ¿eh? Ya. El centro son 8 grupos más. El Centro de Ciencia e Ingeniería Multiescala, que el año pasado nos han otorgado lo que se llama el reconocimiento de grupo de centro de excelencia por el Ministerio, que se llama el Centro de Excelencia María de Maeztu, que son unas ayudas que da el Ministerio. Y ya te digo, estos 8 grupos tenemos como 3, vamos a decir, balones grandes, que son energía, salud y medio ambiente. Pues lo que yo te he explicado, ¿es medio ambiente o es energía? Lo de las neveras. Bueno, pues es energía y medio ambiente. Lo que te he explicado de medicamentos, ¿qué es? ¿Es solo salud? Bueno, pues también es salud y un poco de energía, porque el tema de la solubilidad, de cómo conseguir las transiciones. Por lo tanto, entre los grupos intentamos tener una imbricación fuerte, porque de esto estamos convencidos. Solo de la colaboración con gente que no hace lo mismo que tú, salen las ideas brillantes. Esto siempre es así. Bueno, y ahora ya para terminar, háblame de ti. Porque, como siempre digo, tenemos ahí una serie de estudiantes que escuchan el programa. Algunos de ellos pueden estar pensando, pues mira qué campo más interesante, igual me dedico a ello. Y les viene muy bien el ejemplo de cómo habéis llegado vosotros ahí, cómo se os ha ocurrido estudiar este campo, que cada cual tiene su propia historia, por lo tanto, tienen múltiples ejemplos a seguir. Sí. Bueno, las historias personales a veces son, como digo yo, rebotes del azar, ¿eh? Bueno, yo empecé mi tesis estudiando ya estos materiales, pero los utilizábamos para otra cosa que era lo que se llama almacenamiento de energía. ¿Vale? Y te voy a poner un ejemplo para el cual ahora estamos en un proyecto europeo. Imagínate que vives en Suiza, tu salario va a ser diferente, esto ya te lo digo, y quieres hacer un tren de Zúrich a Ginebra, 300 kilómetros, y quieres que vaya en 18 minutos, como un metro. Eso quiere decir que tienes una velocidad promedio de 1.000 kilómetros por hora, que no es un tren bala, es el doble del tren bala japonés, ¿eh? Eso quiere decir que no solo tienes que hacer circular el tren por levitando, es decir, que no haya contacto entre vía y rueda, para decirlo así, sino que además tienes que hacerlo en un túnel en que haya el vacío, para que no haya ninguna fricción. Bueno, todo el mundo puede decir, bueno, esto es fácil, se hace el túnel, se hace el vacío, pero claro, el tren tiene que impulsarse. Para impulsarse tiene que consumir energía. Cuando consumes energía eléctrica, tienes disipación de calor. Si el túnel está en el vacío, ¿dónde va ese calor? No puede disiparse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer unas baterías en ese tren que acumulen
el calor disipado por toda la parte eléctrica del tren y cuando llegas a destino a estación, liberar el calor. O sea que eso es energía acumulada que a lo mejor se puede utilizar para otras cosas. Y lo puedes utilizar para otras cosas. Entonces, ahí estamos en un proyecto europeo también en que, bueno, esto está muy relacionado con las transiciones de fase y efectos que te he comentado barocalóricos también, donde hay un campo de investigación muy grande, porque evidentemente uno puede pensar, bueno, esto es un poco una locura, esto del tren, ¿no? Bueno, ellos, una parte de los que participan en el proyecto europeo son suizos, ellos no son financiados por la Unión Europea, sino son financiados privadamente. Ellos ya tienen un simulador a escala 0,5 en Arizona. Entonces, y bueno, el gran problema es la disipación de calor. O sea, ¿cómo conseguir que esto se mueva a 1000 kilómetros por hora? Bueno, esto se puede solucionar. El problema es cómo disipas ese calor. Entonces, ahí, bueno, ya digo, empecé yo en temas de estos de almacenamiento de calor. Después cada vez me fui más para la termodinámica, me fui más hacia el problema de medicamentos, estabilidad de fases, etcétera. Pero en el 94 me fui a Alemania a hacer una estancia postdoctoral y me fui a una ciudad que se llama Bochum, que está allá en Westfalia Norte, y era un laboratorio que tenía todo a alta presión. Entonces allí aprendí las técnicas de alta presión, volví. El único problema que hay en este país, como siempre, es el dinero. Aquí políticamente es más rentable hacer una rotonda en un pequeño pueblo que invertir ese dinero en investigación. Y todos sabemos por qué. Esto ya sé que es políticamente incorrecto, pero es así. Y entonces lo que me costó mucho es encontrar financiamiento para montar sistemas de alta presión aquí. Pero en el 2005 varias empresas farmacéuticas internacionales apostaron por ello. Y ahora tenemos, yo creo que uno de los mejores laboratorios de alta presión del mundo financiado por estas empresas. Es decir, que sí que hay una parte de financiamiento público a base de proyectos, etcétera. Últimamente se está invirtiendo bastante con los fondos Next Generation, pero claro, los fondos Next Generation se van a acabar. Y entonces, bueno, vamos a continuar otra vez en el estado fundamental y no excitado como hemos estado los últimos 3 años. Y así fue como me dediqué un poco a este tema barocalórico, aunque debo decir un pequeño detalle. Yo soy licenciado en físicas y mi mejor amigo, que era también licenciado en física, hicimos la carrera juntos, él trabaja en la Universidad de Barcelona. Como trabajábamos muy cerca, cada mes aproximadamente, pues comemos juntos. Y cuando llevábamos 25 años cada uno en su campo, dijimos, algún día hay que hacer algo juntos en investigación. Y así que nos pusimos, y eso era el 2008. Y nos pusimos, y en el 2010 es cuando publicamos por primera vez el efecto barocalórico en Nature Materials. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos también continuado la colaboración y tal. Él no tiene las técnicas de alta presión, pero tiene técnicas en que puede cambiar el campo eléctrico y el campo magnético. Con lo cual somos bastante complementarios y muchas veces lo que hacemos es comparar cómo los materiales responden a estímulos diferentes, o en presión, o en campo magnético, o en campo eléctrico, etc. Pues digo que a veces la ciencia, pues bueno, tienes suerte y das con no solo la persona indicada, sino con el tema indicado. Y mirando al futuro, ¿tenéis algún proyecto más entre manos? Ahora, el último proyecto que tenemos, también es un proyecto europeo, es estudiar estos efectos barocalóricos en un tipo de materiales que es mucho más particular que el artículo de Science. Son materiales que se llaman híbridos, tienen una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte inorgánica normalmente es un metal. Imagínate, el hierro. ¿Vale? El hierro, en la última capa electrónica, tiene un cierto número de espines, ¿vale? Y los espines, ya sabes que siempre se van, cuando son pares, pues tienes hacia arriba, hacia abajo, up, down, up, down.
Pues estos materiales tienen una transición en que lo único que hacen es, cuando tú aumentas la temperatura, unos ciertos espines que estaban en una cierta orientación cambian de orientación. Entonces, estos se llaman materiales con transiciones de fase spin crossover, porque hay un cambio de spin. Y son altamente energéticos, estas transiciones pueden intercambiar mucho calor y las propiedades del material en sí mismo cambian muy poco, porque es simplemente un cambio de spin. Entonces ahí estamos, hay un grupo de la Universidad de Kent y otro de Burdeos que sintetizan sustancias de este tipo nuevas, porque buscamos la temperatura que sea la indicada, y después otros grupos europeos que caracterizamos estos materiales. Y un grupo de Eslovenia que esperamos que en los próximos 3 años y medio sea capaz de hacer el primer prototipo que funcione con estos materiales. Y a partir de ahí veremos. Esto promete ser muy interesante. Volveremos a hablar en un futuro. Ya te digo, Ángel, cuanto más dinero se pone, más rápido se va. Bueno, a mí lo que me gusta es que lo cuentes para que los que estamos al otro lado, es decir, los que estamos por ahí con el coche por las rotondas, nos enteremos de lo que hacéis y valoremos sobre todo lo que hacéis, porque al final el progreso viene de ahí, ¿no? De toda esa investigación y todo ese dinero bien invertido, que es lo más importante. Pero claro, para apoyarlo tenemos que conocerlo. Y ahí es donde está nuestra labor. No, yo por eso valoro mucho y por eso te dije que sí inmediatamente este tipo de programas, porque creo que acercar la ciencia al gran público sin ir extremadamente al detalle, porque entonces somos aburridos y no nos entiende nadie, creo que es muy, muy importante para concienciar a la sociedad. Es decir, sin esta ciencia no hubiéramos superado el COVID. El COVID no fue... La solución para el COVID no fue una mañana que se levantó un investigador y dijo, ya sé cómo hacer la vacuna. No, eso es porque había mucha investigación detrás y estaban preparados para ese momento encontrar la solución. Pero sin lo que había antes, no hubiéramos llegado, ¿eh? Sí, y sobre todo que además cualquier avance requiere muchísimos años de estudio, de preparación, de investigación, y eso no lo puede hacer una persona que se ponga en YouTube a hablar simplemente porque ha leído a otro youtuber diciendo la mayor ocurrencia que haya podido tener. No, esto es tiempo, investigación y todo eso es lo que nos da luego la confianza en que esa pastilla que nos tomamos realmente se vaya a disolver en la cantidad correcta y que nos vaya a curar de alguna manera o por lo menos mejorar. Así que muchísimas gracias por participar, por estas explicaciones magníficas, nos has abierto un mundo que desconocíamos y nada, adelante, volveremos a hablar porque tienes muchas cosas que contar en el futuro. Espero que así sea, por el bien de todos. Muchas gracias, Ángel. De acuerdo, hemos hablado con Josep Lluís Tamarit, hemos dicho que pertenece al grupo de caracterización de materiales en el Centro de Ciencia e Ingeniería Multiescala de la Universidad Politécnica de Cataluña. Josep Lluís, muchísimas gracias y hasta pronto. Venga, gracias, un abrazo. Chao. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.